palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en el Café con Fe para presentar la palabra de nuestro Dios. También les recordamos que esta palabra, este consejo bíblico que presentamos, queda allí alojado en nuestro portal web a manera de podcast en www.caminoestereo.com. www.caminoestereo.com. Qué importante es siempre la palabra del Señor. Una palabra que nos invite a seguir adelante. Una palabra que nos ayude. Una palabra que haga que reaccionemos. Debemos entender algo, que la palabra siempre debe dolernos. Es decir, que la palabra vaya como una flecha a nuestro corazón, con la palabra de nuestro Señor. Y que sea una palabra que nos conforte, que nos aliente, claro, que nos instruya, pero que nos confronte con una verdad. Hoy queremos hablar acerca de guardar nuestro corazón frente a la necedad. Le invito para que piense por unos segundos de 1 a 10, estimado amigo, estimado oyente, ¿cuál es su nivel de necedad? ¿O cuál es nuestro nivel de necedad? Siendo 10 el nivel más necio y 1 el nivel menos necio. Es un buen ejercicio para realizarlo, sin tener que decírselo a nadie, sino nosotros mismos. Que nosotros digamos, bueno, cuando me confronto conmigo mismo, encuentro que mi nivel de necedad es 7, o es 6, o es 5, o es 8, o es 10. Algunos dirán, pastor, es más de 10, impresionante. La necedad, la Biblia habla bastante de necedad. Pero vamos a tomar hoy un proverbio. Proverbios, capítulo 24, verso 7. La versión Reina Valera tradicional, dice: alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá su boca. En la Biblia de las Américas dice: muy alta es la sabiduría para el necio, en la puerta de la ciudad no abre su boca, dice esta palabra en el libro de Proverbios. Una de las actividades más populares de nuestro tiempo, usted se habrá dado cuenta, es ver que todo el mundo opina de todo. Esto sobre todo en las redes sociales. Vaya y dé un paseo por Facebook, por su perfil de Facebook, en este instante o a la hora que usted quiera realizarlo en el día, y usted se encontrará con que hay una opinología, llamémoslo de esa manera, hay una opinología. Todo el mundo quiere opinar de todas las cosas. Lo cierto es que las redes sociales han despertado esto. Y es un furor. Las personas ven una foto y opinan. Ven una noticia, opinan. Hay algunos que siempre opinan y se han dedicado a eso, o han caído en esto, en la opinología. Y es una de las actividades más populares de nuestro tiempo. Es como si pudiéramos solucionar todo, ¿no? Todos los problemas de todo el mundo. Cuando hay noticias políticas, me he dado cuenta que todo el mundo opina acerca de política y creo que usted se ha dado cuenta, los oyentes lo pueden decir, cuando se inician discusiones entre los mismos opinólogos, entre las mismas personas que están opinando. Si tú ves los comentarios de una publicación en Facebook o en cualquier otra red social, te encontrarás que en algún momento hay discusiones encontradas, hay opiniones encontradas y las personas terminan discutiendo
y se suma un tercero, se suma un cuarto. Muchas personas terminan con insultos. Se puede despotricar de todo el mundo, de todos los políticos. Se puede entrometer nuestra opinión sobre cualquier otra opinión, sobre cualquier problema, sobre cualquier situación en cualquier lugar del mundo. Y usted encontrará que ese es el pan diario de las redes sociales. No decimos que las redes sociales sean malas, porque nosotros utilizamos las redes sociales para expandir el mensaje de salvación, para incentivar el mensaje de la radio. Cuando una red social es bien utilizada es para la gloria del Señor. Pero es verdad que encontramos situaciones muy continuas en el tema de las redes sociales que tienen que ver con el proverbio en el que nos basamos en este momento, de Proverbios capítulo 24, verso 7. No es necesario conocer bien del tema, la gente sin conocer opina. No es necesario tener experiencia o tener conocimientos, y ni siquiera que sea algo que nos afecte de alguna manera. Solo basta tener algo para decir y decirlo sin tapujos. Y hay personas en que las redes sociales son como un escudo. Un escudo donde se refugian para hablar cosas que quizás en persona no lo dirían. Y aunque hay un cúmulo de opiniones y ha crecido la masificación de esas redes sociales, lo cierto es que los problemas del mundo no se solucionan de esa manera. Lo cierto es que cuando, ejemplo, usted encuentra una información política o noticia política, una denuncia política, etcétera, todo el mundo opina y encuentra usted miles de mensajes. Y muchos se desesperan frente a esto. Pero lo que queda claro es que esas opiniones no solucionan nada. No solucionan la acusación a los políticos, por ejemplo, o la situación social que se vive en determinado momento o en determinado lugar, y no cambia esto. Pero lo que sí queda en evidencia es lo que dice la Escritura, que de la abundancia del corazón habla la boca. O llamémoslo en este entorno, de la abundancia del corazón habla la opinión. Ahora, más que soluciones, más que comentarios, más que tratados con altura, con sabiduría, se encuentra una necedad generalizada. Parece que todo el mundo cayera en esta misma necedad. Y esa necedad se manifiesta en una terquedad violenta que, por ejemplo, plantea una opinión sin el mayor sustento. Hay opiniones, por ejemplo, con mucha insolencia y solo descansa bajo los cimientos imaginarios de palabras que finalmente no hacen nada y que sí pueden herir y sí pueden crear resquemores y contiendas. Y nosotros somos llamados a hablar de estos temas. De esto casi no se habla. Y algunas personas dicen, bueno, ¿y qué de malo tiene en expresar mi opinión? No existe nada malo. El tema es cómo lo expresa. El tema es por qué lo expresa. Hay como un cúmulo represado en el corazón del hombre, y más cuando se deja llevar por cada situación en las redes sociales. Estimado amigo, una de las grandes diferencias entre sabiduría y necedad es la capacidad de visualizar o la capacidad de tener una cosmovisión adecuada del mundo real en el que vivimos. Entre muchas diferencias, esa es una diferencia muy importante entre la sabiduría y la necedad. Cuando nosotros estamos centrados en la palabra, centrados en tener una comunión diaria con el Señor, no caeremos en esto, no caeremos en este tipo de necedad. Seremos hombres y mujeres
sabios, gobernados por el Espíritu Santo, entendidos en cualquier situación, aún frente a una red social. Hay personas que no se pueden contener frente a una red social y hablan y opinan y alegan, y ese, entre comillas, es el éxito de las redes sociales, porque en realidad eso es lo que busca la tecnología de las redes sociales: crear tráfico en visitantes, tráfico en opiniones, tráfico en visualizaciones, y todo se mueve de esta manera. Por eso el llamado hoy es a ser sabios. ¿En cuanto a qué? En cuanto a no caer en el juego de las redes sociales. Es cierto que una red social puede informar, es cierto que una red social puede compartir una buena palabra, por ejemplo, hablando del Evangelio, pero también una red social puede crear un conflicto en menos de un minuto. Entonces nosotros tenemos que buscar la sabiduría de parte del Señor para saber cómo conducirnos en medio de estas situaciones que se viven a diario y que son temas cotidianos de todo tipo de personas. Todo el mundo en su mano ahora, en esta actualidad, tiene un dispositivo móvil. El dispositivo móvil se convirtió en la puerta de acceso a un mundo lleno de comunicaciones. El dispositivo móvil se convirtió en la puerta de entrada a una red que se llama Internet, que es una red de comunicaciones que usted encuentra de una manera muy grande. Es un océano de tantas cosas. Pero cuidado, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la sabiduría, no solamente para no caer en ese tipo de opiniones necias, sino que tenemos que tener la capacidad que la da el Espíritu Santo para gobernar nuestro propio tiempo frente a estas redes sociales que se pueden convertir, oído a esto, en el Señor de nuestras vidas. Y podemos caer en idolatría cuando seguimos este tipo de cosas. Y eso se llamará necedad. Y la gran diferencia, lo que hemos dicho, entre la sabiduría y la necedad es la capacidad de concretar o la capacidad de tener una cosmovisión correcta en medio de un mundo real. Ahora, cuando hablamos de un mundo real, estamos diciendo que es un mundo real con muchas cosas irreales. Me hago entender. Me explico mejor. Las redes sociales presentan temas reales, ¿verdad? Temas reales, opiniones, noticias. Pero la gente cae en un mundo irreal cuando opina y cuando cree que quizás su opinión solucionará el problema. No quiere decir que en determinado momento no lo pueda hacer, porque una opinión o un consejo dado con la guía del Espíritu Santo en el momento correcto puede ayudar aún en un comentario a través de una red social. Eso es claro. Pero tengamos la sabiduría dada por el Señor para tener una cosmovisión correcta del mundo en el que nos movemos. Entonces, la cosmovisión correcta sería ¿cuál? Entiendo que una red social es eso, una red donde queda atrapada mucha gente. Y debo tener la capacidad y la sabiduría dada por el Señor de realizar un balance y de ver qué tanto es de edificante ese tema de esa red social para mi vida. Debo tener una cosmovisión correcta acerca de el tiempo que abarca o que quiere absorber de mi vida una red social o la tecnología como tal. Hace algunos días hablábamos y decíamos que hay una tendencia ahora nueva, y es tener el móvil en la mano y abrirlo casi que de manera mecánica y estar viendo una u otra red social. Si usted se da cuenta, esto en muchas personas ocurre ya mecánicamente. Usted y yo quizás hemos caído en esto constantemente y a veces lo hacemos mecánicamente. Pero es ahí donde el Señor nos guía y debemos pedir ayuda
y sabiduría al Espíritu Santo. No queremos pasar por fanáticos, ni religiosos, ni dogmáticos frente a esto. Es claro, estamos viviendo en un mundo donde la tecnología abunda. De hecho, nosotros como radio, como ministerio de comunicación, como medio de comunicación, queremos avanzar cada día en tecnología. Ahora, hablemos acerca del proverbio. El proverbio que nosotros tomamos en esta mañana, Proverbios 24:7, para que lo subraye en su Biblia física, o lo subraye en su Biblia virtual, en su dispositivo. Ese proverbio nos habla de que la sabiduría le queda tan lejos al necio, que, como dice el versículo, en la puerta de la ciudad no abrirá su boca. Ahora vamos a explicar un poco lo que quiere decir esta frase. Vamos a contextualizarla un poco, lo que dice este proverbio, porque algunas personas, lógico, se preguntarán, bueno, ¿qué quiere decir eso de que en la puerta de la ciudad no abre la boca? ¿Qué tiene que ver la sabiduría, la necedad y la puerta de una ciudad? Pues bueno, la puerta de la ciudad en el tiempo antiguo, en los tiempos bíblicos, en tiempos donde, por ejemplo, se escribió el libro de Proverbios, la puerta de la ciudad era donde se sentaban los jueces. Los jueces del pueblo se sentaban a la entrada del pueblo, era como el lugar de ubicación de ellos. Allí se ubicaban. Eran las oficinas de ellos, para contextualizarlo a nuestro tiempo. La puerta de la ciudad era donde se sentaban los jueces, los comerciantes, las autoridades de la ciudad para negociar, para tomar decisiones. Se ubicaban allí para solucionar problemas, se ubicaban allí para dirimir controversias, para opinar. Por eso dice que los hombres sabios de la ciudad y los hombres reconocidos, los hombres honestos, los hombres que eran una eminencia en el pueblo, se sentaban allí o estaban allí porque algunas personas venían y pedían consejo de estas personas sabias. Entonces, la entrada de las ciudades o la entrada de los pueblos, de los ayuntamientos, como querramos llamarlo, era un lugar para los jueces, personas de autoridad, consejeros, hombres sabios. No era un lugar solamente para opinar sin mayores repercusiones, sino era un lugar para alcanzar acuerdos reales que en realidad iban a afectar a los habitantes de determinada ciudad. Un necio, hablemos otra vez del opinólogo, se queda callado en el mundo real, porque sus comentarios sin mayor sustento o sabiduría son en realidad inaplicables, no tienen peso. Lanzarlos entre los sabios demostraría que no son más sino que opiniones volátiles. Por eso el proverbio dice, muy alta es la sabiduría para el necio, es decir, el estándar de sabiduría para el necio es difícil de que lo alcance. En la puerta de la ciudad no abrirá su boca, es decir, no podrá opinar, no podrá decir algo con sustento, porque allí en realidad están los hombres sabios. Allí en realidad estarán los hombres que tienen algo para decir, que no dicen algo por decirlo, sino que cuando dicen algo, lo dicen con fuerza y con peso de opinión. Uno puede evaluar nuestro grado de necedad o nuestro grado de sabiduría solamente con observar y examinar nuestra capacidad de concretar el mundo real. Es decir, podemos medir nuestro grado de necedad o de sabiduría cuando hacemos un examen, un autoexamen y decimos, bueno, ¿cómo estoy en cuanto a mi cosmovisión en un mundo real? Porque vivimos en un mundo real. Porque nosotros no vivimos en un mundo irreal ni en un mundo virtual. Todo es virtual, ¿verdad? Una red social,
una aplicación. Todo es virtual, pero que se mezcla con lo real. Pero el hombre y la mujer sabios, guiados por el Señor, entienden que nuestro mundo siempre es real. La Biblia también dice, con sabiduría se edifica una casa, dice Proverbios. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Esto se opone a la observación que el proverbista hace de un perezoso o de un necio. Cuando habla, por ejemplo, acerca de la pereza o de la necedad, cuando dice el proverbio: he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y vi que todo estaba lleno de cardos, y su superficie cubierta de ortigas, y su cerca de piedras derribada. O sea, hace una descripción de la vida de un necio o de un perezoso, de un hombre que es falto de entendimiento, que no sabe construir su propia vida, sino que su viña está llena de cardos, su superficie cubierta de ortigas y la cerca está derribada. Es decir, que no ha sabido edificar su vida. La realidad objetiva siempre será el mejor referente para evaluar la diferencia entre la necedad y la sabiduría. Es decir, cuando somos objetivos en cuanto a la realidad. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando cometemos un pecado, cuando queremos la sabiduría, decimos: cometí un pecado. Perdóname, Señor, y debo corregir, y camino hacia adelante. Eso es sabio. Pero será necio cuando cometo el pecado y aún me pregunto si es pecado. Y cuando determino que es pecado, caigo en necedad cuando digo: bueno, pero estoy en medio de un proceso. Un pecadito no le hace daño a nadie. ¿Entiendes la cosmovisión y el manejo entre el necio y el sabio? Las palabras, las opiniones, los comentarios, en realidad se los lleva el viento. Pero la sabiduría que es impartida por el Señor en nuestra vida, la Biblia dice que si la hallamos futuro, y que nuestra esperanza no será cortada, sino que nuestra esperanza avanzará. Ahora, recordemos lo siguiente, que lo hemos estudiado en diferentes ocasiones. Los proverbios, cuando uno lee proverbios, no son promesas. Los proverbios son instrucciones que producen sabiduría, son consejos. Producen sabiduría y fruto en la vida real, si llevamos esto a cabo, pero no son promesas. Por eso la esperanza y el futuro no es algo que se espera que ocurra de forma sobrenatural o de forma mágica, sino que la esperanza y el futuro se obtiene con tesón, con esfuerzo, con dedicación y poniendo nuestra vida en las manos de Dios. El hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder, porque con dirección sabia hará la guerra y en la sabiduría de consejeros está la victoria. Eso también lo dice la Escritura, y estamos basándonos plenamente en el libro de los Proverbios, que es tan rico en bendiciones, que es tan rico en consejos, que es tan rico en instrucciones. Ahora, uno puede notar que ahí el proverbista está como entregando situaciones concretas que requieren acciones concretas. Enseñanza. Hay situaciones concretas en tu vida que requerirán acciones concretas en tu vida. Consejos acertados y un orden que permite salir adelante de las dificultades. Es decir, en medio de situaciones concretas, sé eficaz en ejecutar lo acertado que viene de parte de Dios, y que no solamente esto quede en una simple opinión de una red social. ¿A qué nos referimos? A que cuando el Señor nos habla,
accionémonos a ser transformados y no a quedarnos solamente opinando. Cuando salimos de la necedad, salir de la necedad es dejar la opinología, como lo dijimos en el inicio del programa. Esa opinología por la acción que sea. Y decidamos alcanzar la vida buena que ofrece el Señor en su palabra. Podrían surgir allí dos tipos de consejo. El primero, cuidémonos. ¿Cuidémonos de qué, pastor? Cuidémonos de los que están a nuestro alrededor y que solo demuestran opiniones, pero no acciones. Y esto no presenta estabilidad en sus vidas. ¿A qué me refiero? Usted encontrará que hay personas que siempre opinan, pero nunca ejecutan. Que siempre están dando ideas, pero nunca ejecutan. Que siempre dan ideas y conceptos, pero nunca se someten a una autoridad. Que cuando la autoridad, por ejemplo, la autoridad espiritual en un lugar, ejemplo, el pastor, la persona que esté allí, da una instrucción, la persona no sigue la instrucción, sino que la persona saca argumentos a ver cómo puede debatir frente a esa instrucción. Cuidado, porque ahí estarás cayendo en necedad. Es decir, cuando hay una instrucción, por ejemplo, en la iglesia, y el Señor utiliza a tu pastor para dar una instrucción, no te quedes mirando qué opinas tú acerca de esa instrucción. Ejecútala en el nombre del Señor. Que en su momento, si hay algo que opinar o hay algo que reconvenir, el Espíritu Santo te lo mostrará en su momento. Pero no te quedes solamente en eso, en mirar cuál es tu opinión y compararla con la instrucción que está siendo impartida o que está siendo emitida para que la iglesia, por ejemplo, lo realice. Entonces, ese es un buen consejo. Cuidémonos de los que están a nuestro alrededor, de que no sean personas que nunca se accionen, sino que solamente opinen y hablen y haya bla, 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 bla. Dice la Biblia, hijo mío, teme al Señor y al Rey. Dice la Biblia, no te asocies con los que son inestables, porque de repente se levantará su desgracia y la destrucción que vendrá de ambos. ¿Quién la sabe? Qué interesante opinión y qué interesante cita la que estamos viendo. Ahora, estamos basados en Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Hijo mío, teme al Señor. Hijo mío, teme al Señor. Versículo 21 y versículo 22 de Proverbios capítulo 24. Donde dice esa escritura, hijo mío, teme al Señor y al Rey. No te asocies con los que son inestables, porque de repente se levantará su desgracia y la destrucción que vendrá de ambos. ¿Quién la sabe? La Reina Valera dice, teme a Jehová, hijo mío, y al Rey. No te entremetas con los veleidosos. Con los veleidosos. Los veleidosos son los inestables. Porque su quebrantamiento vendrá de repente y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo va a comprender? Nosotros estamos llamados a no juntarnos con los inestables, sino a juntarnos con los sabios. Pero cuidado, que nosotros también encontremos esa sabiduría en el Señor. También dejar la necedad, estimado oyente, es abandonar la palabrería de opiniones sin sustento para buscar trabajar a través de un orden de prioridades en la vida real que nos permitan crecer y que nos permitan dar fruto. Abandonemos tanta palabrería. Hay muchas personas que hablan y hablan. No caigamos en esto. Es mejor hablar menos y ejecutar más. Es mejor hablar menos y activarnos más hacia la sabiduría que proviene de Dios. Eso nos va a permitir crecer. Eso nos va a permitir dar fruto. Eso nos va a permitir tener realmente en orden las prioridades de la vida. Dice más adelante el verso 27. Ese Proverbios 24 vale la pena que usted lo lea más detenidamente en casa o en algún momento. Tiene 34 versículos bíblicos.
Más adelante en ese versículo 27 de Proverbios 24 dice: prepara tus labores fuera. Prepara tus labores fuera y disponlas en tus campos, y después edificarás tu casa. La Biblia de las Américas dice: ordena tus labores de fuera y tenlas listas para ti en el campo, y después edifica tu casa. Una de las obras que la salvación hace, que el Evangelio ofrece, produce en nosotros fructificación. Cuando viene la obra de salvación en nosotros, después de ser regenerados, después de nacer de nuevo, en nosotros empieza a desarrollar la fructificación, es decir, el dar fruto. Y el dar fruto constante. O sea, tenga en cuenta esto, que el Hijo de Dios, el cristiano eficaz, el cristiano que ama al Señor, el cristiano que empezó a desarrollar en su vida una vida cristiana, empieza a dar unos frutos, y son frutos de bendición. Son frutos que se producen por la comunión con el Señor. El Señor Jesús advirtió que nada bueno se puede sacar solamente de opiniones vacías, sino que la verdadera sabiduría se prueba con los frutos. Por eso se utiliza la figura de un árbol en la Biblia. El Señor Jesús dijo lo siguiente, a ver si recuerdan el texto, cuando dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso podemos recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? ¿Recuerdas cuando el Señor dijo esto? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Demos buen fruto. Buen fruto es no opinar tanto, no perder tanto tiempo en una red social, y mejor trabajar por las prioridades y por tener una cosmovisión bíblica adecuada. Si antes dedicabas muchas horas de tu día a una red social, bájale a esto. Dedica más tiempo a otro tipo de cosas. Mire, es impresionante cómo en el hogar se perdió la comunicación entre los miembros de la casa. Solamente haga este ejercicio, que cuando están reunidos todos tienen el móvil en su mano, y hay un momento como que queda en silencio todo el mundo, y cuando reaccionas, todo el mundo, inclusive uno mismo, está pegado al móvil mirando cualquier cosa. Eso no es sabiduría. Esto no es dar buen fruto. Y ahí entramos todos en la candela, todos en la hoguera, porque todos hemos caído en esto. Los frutos buenos y los frutos malos no se miden por una calidad intrínseca. Me explico, no se miden por cosas vanas, sino por la naturaleza del árbol. Lo que el Señor Jesús dice ahí es que los espinos no pueden dar uvas y los cardos no pueden dar higos, es decir, las ramas secas. Los espinos no dan el fruto. Un necio no puede concretar nada bueno en la vida porque su propia naturaleza se lo impide. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Un cardo no puede dar un higo. Una espina no puede dar una uva porque no tiene la naturaleza de fructificar. Por eso un necio no puede concretar nada bueno porque su propia naturaleza se lo impide. ¿Eres necio o eres sabio? Confrontémonos con esto. Si somos necios, pidamos perdón al Señor y clamemos para que podamos entrar en la sabiduría y venga la sabiduría de parte de Dios a nosotros. Clamemos al Señor y digámosle al Señor: Señor, dale un vuelco a mi vida, Señor. Perdóname por ser necio. Perdóname por caer en aplazar lo que tengo que hacer ahora. Eso se llama procrastinación. Perdóname por caer en procrastinación, en aplazar las cosas. Soy experto, algunos se volvieron expertos en aplazar cosas, en aplazar prioridades.
Tienes que hablar con alguien específico y dices, no, mañana lo haré. Tienes que, alguna vez le daba el consejo a alguna persona, a un joven, y le decía, mira, el mejor consejo es que te actives y venzas la procrastinación cuando te despiertes en la mañana, te levantes, tiende tu cama. Es la primera responsabilidad del día. Hazlo y te sentirás mejor, y es verdad. Y la sabiduría empieza por algo tan pequeño como eso. Venzamos la necedad. Si hay una naturaleza que nos impide dar fruto, clamemos al Señor para que la naturaleza fructífera de parte del Espíritu Santo venga a nuestra vida y que nuestra vida de verdad tenga un vuelco, tenga una transformación. Arrepintámonos de nuestra necedad. Pidamos al Señor que nos transforme, que nos haga sabios para dar buenos frutos, para dar frutos para su gloria, para su honra. Clamemos al Señor y digamos, Señor, perdóname por no dar frutos buenos. Señor, perdónanos, por favor. Te lo clamamos en este instante. Perdónanos por caer en necedad. Perdónanos por perder nuestro tiempo en tantas redes sociales. Señor, podemos utilizar ese tiempo para buscarte. Perdónanos por la procrastinación en nosotros, por aplazar cosas y cosas que son importantes y las aplazamos. Perdona nuestra necedad, nuestro pecado. Perdona, por favor, Señor, nuestra insensatez. Perdona nuestra sobradez cuando nos creemos más que todos. Perdónanos, Señor. Y te pedimos que tu buen Espíritu, tu Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, nos ayude, nos dé sabiduría para hacer esto y para que nosotros nos autoexhortemos, Señor, y nos definamos y nos propongamos una meta de agradarte, Señor, y de dejar la necedad. Llévate la necedad de nuestra vida y permite que pongamos todo de nosotros para hacerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.